Es un placer, enorme placer para mí, abrir esta primera clase que va a ser dictado en minutos nomás por el doctor Adolfo Reutemann. Hola, Adolfo. Hola, Ariel. Buenas tardes aquí desde Herzliya y saludo a todos los participantes de este curso. Bueno, te cuento además que hay muchísimo entusiasmo, así que te quieren escuchar. Bueno, entonces, si me permitís, Ariel, antes de comenzar específicamente la clase de hoy, quiero explicar un poco la lógica, la ideología que se encuentra detrás de la confección de este curso. Con este curso nosotros comenzamos el proyecto del Moriah College de una manera formal y específicamente yo veo este primer curso y estos primeros 8 encuentros como si fueran los fundamentos de un edificio. Es decir, el tema de los rollos obviamente es un tema que convoca, un tema que interesa, un tema que provoca y enciende la imaginación, pero también, hay que confesar, es un tema muy, muy complejo. Y por lo tanto, pensé que lo más apropiado en estos primeros 8 encuentros sería crear una base común a todos los participantes, para aquellos que no conocen el tema y para aquellos que conocen pero no tienen el conocimiento de una manera articulada, coherente. Y a tales efectos, por eso también dividí estos 8 encuentros en 2 partes muy claras. La primera de ellas, que comenzará con la clase de hoy, va a tratar sobre arqueología e historia. En otras palabras, la idea es poder presentar los datos. Obviamente que sea hablando de los rollos o sea hablando de los edificios de Qumran, las cuevas, el cementerio, etc. La idea es conocer de qué estamos hablando, es decir, qué comprende básicamente el tema de los manuscritos de Qumran y la arqueología. Y a partir de la clase número 5, es decir, en la segunda parte, vamos a tratar específicamente sobre literatura y religión, es decir, sobre los contenidos. Es decir, los rollos ahora no van a ser solamente un nombre, sino también vamos a tener la posibilidad de explorar, no todos obviamente, pero algunos géneros literarios específicos, poder entender qué es lo que tienen para decirnos, de qué manera, por ejemplo, podemos conocer sobre la estructura de la comunidad o sobre la teología de este grupo, conocer cómo ellos trataron e interpretaron los escritos bíblicos. Es decir, otra vez, la idea es poder ir conociendo de una manera muy general, básica, este tema, con el propósito y digamos con la esperanza de que si realmente el público encuentra interés en esta propuesta, en futuros cursos, que yo los veo como si fueran módulos futuros, poder desarrollar temas más complejos, y puede ser, por ejemplo, que en uno de ellos todo el curso esté dedicado a un solo documento y por lo tanto poder bucear, explorar de una manera mucho más profunda esos contenidos. Pero para poder llegar a ello tenemos que ir construyendo el conocimiento. Es decir, en ese sentido, mi idea es que nosotros salimos a un viaje aquí bastante largo, una travesía por este fascinante mundo del rollo del Mar Muerto. Y si te parece bien, comenzamos entonces a viajar. Adelante, Adolfo, gracias. Bueno, entonces, como dije, la primera parte comienza hoy con el primero de esas clases, que va a tratar sobre el hallazgo mismo de los rollos del Mar Muerto. Y la idea es no solamente conocer datos, sino ver de qué manera ya la historia misma del descubrimiento de alguna manera nos habrá de permitir entender cómo también los investigadores fueron percibiendo, entendiendo la importancia excepcional de este hallazgo. Vamos a comenzar la clase de hoy con una información geográfica básica. Como ustedes pueden ver aquí
en el mapa, el Estado de Israel, la tierra de Israel, se encuentra en la costa oriental del Mediterráneo y específicamente la región del Mar Muerto se encuentra localizada en el extremo este de la tierra de Israel. Y es precisamente, obviamente, el tema que nos va a convocar en las próximas clases. El Mar Muerto es un lago salado, situado en una profunda depresión a 435 metros bajo el nivel del mar. Es la región más profunda en todo el globo terráqueo. Y está ubicada entre Israel, la Autoridad Palestina y Jordania. Ocupa la parte más profunda de una depresión tectónica, lo que se conoce como la falla sirio-africana, atravesada por el río Jordán, que también incluye el lago de Tiberíades. Los griegos de la antigüedad lo llamaban lago Asfaltitis, por los depósitos de asfalto que se encuentran en sus orillas. Tiene unos 80 kilómetros de largo y un ancho máximo de unos 16 kilómetros. Y su superficie es aproximadamente de unos 810 kilómetros cuadrados. El lugar que será foco de atención de nuestro curso será precisamente Qumran, que como ustedes pueden ver en la imagen, está ubicado este lugar en la costa noroccidental del Mar Muerto y localizado unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en alguna de las clases futuras habremos de explorar específicamente si la misma localización de Qumran en ese lugar, en la costa noroccidental del Mar Muerto, tiene algún significado. Pero, como dije, cada una de las cuestiones habrán de aparecer en su momento a medida que ustedes vayan conociendo mejor la problemática. El nombre Qumran es moderno, mencionado por primera vez por los viajeros que llegaron a la región en el siglo XIX. Este punto es importante porque es muy común cuando ustedes estudian sobre el judaísmo en la época del Segundo Templo o en la época de Jesús, muchas veces en mapas que tratan de reflejar esa época aparece precisamente Qumran bajo el nombre Qumran. Y como ya lo dije en encuentros anteriores, por ejemplo, durante la semana de los rollos del Mar Muerto, y aquí les recuerdo, ese nombre no se encuentra testimoniado en las fuentes antiguas. El nombre Qumran es un nombre moderno. Sobre las otras posibilidades, ¿qué puede haber sido ese lugar? Eso ya lo vamos a ver en una de las próximas clases. Según se cree, el nombre derivaría de la palabra Qamar en árabe, cuyo significado es luna. Por ejemplo, próximo a Qumran, como ustedes pueden ver, más o menos a unos 10-12 kilómetros al sur, al norte de Qumran, se encuentra la ciudad de Jericó. En hebreo es Jericó, y Yareach, la palabra Yareach en hebreo significa también luna, ¿sí? Así que parecería ser que hay una relación, en este caso también en la terminología. La geología de la región próxima al Mar Muerto se caracteriza por la presencia de numerosas cuevas. Es decir, las cuevas van a ocupar un papel muy importante en nuestro curso por el hecho de que los manuscritos se hallaron en las cuevas, porque vamos a ver que también las cuevas próximas a Qumran también sirvieron como habitación. Y eso se debe a un fenómeno geológico, precisamente por la enorme cantidad de cuevas, sean en algunos casos naturales y en otros casos artificiales, pero sobre eso también hablaremos en próximas clases. En una de esas cuevas, próximas al lugar llamado Qumran, beduinos de la tribu de Ta'amire hallaron para finales del año 1946 o el verano del año 1947, en la cueva hoy conocida como la número 1. Como ustedes entienden, el mismo hecho de que la llamemos número 1 es porque ya presupone que habrán de encontrarse nuevas cuevas, pero en esos momentos para los beduinos era simplemente
una de las tantas del lugar, se hallaron los primeros rollos del Mar Muerto y todos estos manuscritos estaban escritos en cuero de animal. Esto es importante porque en unos minutos más hablaremos sobre otros hallazgos y veremos que también hay manuscritos escritos en papiro. Pero los primeros 7 manuscritos están solamente escritos en cuero de animal, es decir, en pergaminos de la época antigua. La cueva número 1 se encuentra localizada a 1 kilómetro al norte de las ruinas de Qumrán. ¿Sí? El acceso no es un acceso muy fácil, pero como dije, está muy próximo a las ruinas de Qumrán. Según la versión de los beduinos, ellos hallaron los primeros manuscritos dentro de unas vasijas de cerámica. Y con toda probabilidad los primeros manuscritos habrían sido hallados en la vasija más pequeña, precisamente esta, y aquí lo ven ustedes en esta ilustración. Esto lo digo porque en la literatura científica, precisamente la vasija más larga, o podemos decir en un buen español, en la forma oblonga, se la conoce precisamente como scrolls jars, es decir, como vasijas de rollos, pero probablemente los primeros rollos fueron encontrados precisamente en las más pequeñas. Puede ser que en algún momento también hayan sido colocados en las vasijas más grandes, pero lo que sí es importante es indicar que nosotros conocemos esta versión por parte de los beduinos. Nunca los arqueólogos encontraron hasta el día de hoy manuscritos en vasijas de cerámicas. ¿Cuáles fueron los rollos específicos que hallaron los beduinos? Me refiero a esos primeros 7 manuscritos que ellos hallaron. Uno de ellos es el rollo de Isaías, manuscrito B, de carácter fragmentado, con solo la sección de la última parte del libro en su versión masorética tradicional, que comprende los capítulos 41 y los capítulos 43 a 66 de Isaías. Es decir, como ven, lo que contiene la última parte de este texto. El texto en su versión masorética o tradicional tiene 66 capítulos. Aquí quiero también comentar lo siguiente. Fíjense cómo nosotros denominamos los manuscritos, y de esta manera también, como parte de la introducción, pueden entender cómo es la anotación científica de los manuscritos. Siempre el primer número que aparece es el número de la cueva. Como ven acá, es la cueva número 1. Q es la abreviatura de Qumrán. Luego aparece el nombre del libro por su contenido, en este caso Isaías, y se lo conoce como manuscrito B, porque si se encuentran más de una copia de un mismo libro en una misma cueva, la catalogación de esos manuscritos sigue un orden alfabético, A, B, C. En este caso es el manuscrito B. Por lo tanto, hay un manuscrito A. Este es un rollo con la versión completa del libro bíblico de Isaías, también entre los primeros 7, conteniendo los 66 capítulos en su orden masorético, en una versión muy próxima, pero no idéntica, a la que tenemos en nuestras Biblias modernas. Y el manuscrito está datado para finales del siglo II antes de nuestra era. Desde ya les digo que en la presentación del día de hoy, la presentación es muy somera, muy breve. La idea es empezar a ubicarlos en la problemática. En uno de los encuentros futuros habremos de dedicar especialmente atención a este manuscrito excepcional del manuscrito de Isaías. También haremos comentarios sobre el contenido de la versión masorética frente a la versión del texto. Todo este tipo de problemáticas la habremos de tratar, pero en su justo momento, una vez que ustedes empiecen a conocer de manera integral y articulada la información. Un tercer rollo es el rollo del apócrifo del Génesis, una obra escrita en arameo que recuenta las historias del Génesis entre los capítulos 5 y 15 del texto tradicional del Pentateuco. Y el rollo fue hallado en una condición muy frágil. Aquí es importante prestar atención, no es una copia del libro de Isaías, como el título lo dice.
el nombre como se lo conoce, es un apócrifo, es una obra nueva que sí recuenta las historias del Génesis. Este libro es sencillamente fascinante y por eso también en uno de los encuentros habremos de estudiarlo de manera específica para que puedan ir conociendo de qué manera las historias del Génesis, en este caso, historias de los patriarcas, eran recontadas por los judíos en la antigüedad. Otro de los rollos fue el comentario, o técnicamente lo conocemos como el Pesher, también sobre ese tema, sobre esta técnica de exégesis, habremos de tratarlo de manera específica. Es un comentario del libro de Habacuc, una obra desconocida antes del hallazgo. Lo mismo vale también para el apócrifo del Génesis, nosotros no conocíamos de su existencia, escrita en hebreo, que interpreta en términos sectarios los oráculos del profeta Habacuc, que vivió a finales de la época del primer templo, el siglo VII antes de nuestra era. Nuevamente, como les dije, a lo largo de todo este curso habremos de conocer y explicar la terminología, como en este caso, qué significa términos sectarios, es decir, qué caracteriza este documento para llamarlo sectario, a diferencia, por ejemplo, del apócrifo del Génesis, que no podemos llamarlo de esa manera. Es decir, no tienen que preocuparse. Siempre las introducciones a los cursos son un poco complejas, porque obviamente tengo que ya introducirlos en una temática y una terminología que ustedes desconocen, o por lo menos no presupongo que ustedes conocen, pero les prometo que a lo largo del curso tendrán la oportunidad de ir entendiendo esta problemática, y cuando ustedes tengan la oportunidad de rever estas clases, como lo van a poder hacer a lo largo del año, van a poder volver varias veces a esta clase, muchas cosas que ahora resultan incomprensibles, espero que con la continuación del curso esas cosas, esos temas ya les sean mucho más comprensibles. Otro documento es llamado la Regla de la Comunidad, conocida en el principio bajo el nombre de Manual de Disciplina, y es una composición escrita en hebreo que contiene un conjunto de normas sobre la organización, economía y espiritualidad de una comunidad. También sobre este documento, dado que es uno de los documentos más importantes hallados entre los rollos de los muertos, también los volveremos, tendremos la oportunidad de explorarlo de manera específica. Otro documento es la Regla de la Guerra, conocida también como el rollo de la guerra, también con un nombre popular, mucha gente lo conoce como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, o en hebreo, Sefer HaMilchama, el libro de la guerra. Es un documento que trata sobre la estrategia y organización de una guerra en los tiempos escatológicos. Y finalmente, el séptimo de estos rollos es el rollo de Odayot, es un documento escrito en hebreo que contiene diversos himnos de carácter religioso. Es decir, para resumir esta parte, los primeros 7 rollos del Mar Muerto que fueron hallados por los beduinos, que habrán de ser de los manuscritos más importantes y mejor preservados, que obviamente los beduinos no tenían ni idea de eso, fueron los siguientes: el rollo de Isaías manuscrito A, el rollo de Isaías manuscrito B. Como pueden ver en la lista, son los únicos libros que nosotros podemos llamar los bíblicos, hallados entre los primeros 7. Tenemos la Regla de la Comunidad, el rollo de la guerra, el apócrifo del Génesis, el comentario de Habacuc y el rollo de Odayot. Estos son los primeros manuscritos. Después de un tiempo, sin saber qué hacer con los rollos hallados, los beduinos decidieron finalmente venderlos a anticuarios de la ciudad de Belén, al sur de Jerusalén. Uno de ellos fue un comerciante de antigüedades de origen armenio, que le vendió 3 de los manuscritos al profesor Eliezer Zuccheni, que de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es decir, como ven, la relación de la Universidad Hebrea de Jerusalén con el tema de los rollos viene desde el comienzo mismo del descubrimiento, y por eso no sorprende que la Universidad de Jerusalén, Hebrea de Jerusalén, sea también copartícipe
de estas clases y de este seminario específico, de este curso sobre los rollos del Mar Muerto, porque hay una relación inherente entre la universidad y los rollos. Y en este caso podemos hablar entonces de un grupo de rollos, el grupo 1, que son los rollos comprados por el profesor Zucchini para la universidad. Ya que ven, son específicamente 3. El rollo de Isaías, manuscrito B, el rollo de Odayot y el rollo de la guerra. Ahora, el profesor Zucchini fue el primer investigador en la historia que escribió en el año 1948 una reseña preliminar sobre el contenido de los rollos en su posesión. Este es un punto muy importante porque piensa en 1948, es la época en que ya se está llevando a cabo la guerra de la independencia aquí en Israel, y por lo tanto, cuando no se sabía cuál iba a ser el resultado de esa guerra, Jerusalén estaba sitiada y en condiciones muy impropias para una investigación científica. El profesor Zucchini publicó esta reseña que, como dije, fue la primera en la historia sobre los rollos del Mar Muerto. Los restantes 4 rollos fueron comprados por el comerciante Jalil Iskander Sajinkando, de profesión zapatero, un experto en cueros, quien a su vez se los vendió al metropolitano Mar Atanasio Samuel, jefe de la iglesia sirio-jacobita de Jerusalén. Es decir, el cargo de metropolitano sería equivalente al cargo de arzobispo en la Iglesia Católica. En este caso, Atanasio Samuel compra 4 rollos. El rollo de Isaías, manuscrito A, el comentario de Habacuc, la regla de la comunidad y el apócrifo del Génesis. A los efectos de saber si realmente había hecho una buena compra, Samuel trajo los manuscritos para su verificación en febrero de 1948 a EISO, la American School of Oriental Research, localizada en Jerusalén Oriental. Hasta hoy en día, ese instituto, que hoy se lo conoce como el Instituto Albright, está ubicado en Jerusalén Oriental. Y allí se encontró con el entonces vicedirector de la institución, el doctor John Trevor, de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Y los americanos certificaron la antigüedad de estos manuscritos. Es decir, como ven, la paradoja es que el primer grupo de 7 manuscritos hallados por los beduinos en un estadio muy temprano ya se dividieron en 2 subgrupos. Uno en posesión de Zucchini, es decir, en manos de un israelí y judío, y el otro en manos de Atanasio Samuel. Y en ambos casos, Zucchini por su lado y los americanos por el otro, ambos llegan a la conclusión que los documentos son antiguos y obviamente que tienen una importancia excepcional para los estudios bíblicos. Debido a la situación política en Palestina, creada por la declaración de la independencia del Estado de Israel y el inicio de la guerra de la independencia, Atanasio Samuel llevó los rollos a los Estados Unidos para exhibirlos y eventualmente vender los rollos. Si ustedes recuerdan, aquellos que participaron en la Semana de los Rollos o en alguno de los encuentros anteriores, yo mencioné cuando Atanasio Samuel compró los 4 rollos, le pagó a Kando una suma aproximadamente de unos $100. Cuando los quiere vender en los Estados Unidos, ya él pedía $1 millón. Los manuscritos estuvieron en exhibición en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., y en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, entre otros lugares. Ustedes pueden ver aquí la imagen que en su momento la obtuve de los archivos de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, y pueden ver que la exhibición de esos rollos fue en la iglesia en Duke. Aquí pueden ver ustedes la cruz, aquí ven el altar y aquí ven 3 de los 4 manuscritos que estaban en posesión de Atanasio Samuel, porque el cuarto apócrifo del Génesis, por su estado tan frágil, nadie se animaba a desenrollarlo y por eso solamente 3 fueron puestos en exhibición. A pesar de los intentos, Samuel no encontró comprador para los rollos.
Entonces decidió colocarlos en una caja fuerte hasta encontrar un mejor momento para ofrecerlos de nuevo a la venta. Y finalmente estos manuscritos serían adquiridos en el año 1954 por el profesor Yigael Yadin, el hijo del profesor Eliezer Shukenic, y traídos de regreso al Estado de Israel. Y aquí pueden ver claramente que la historia de los rollos tiene visos de dramatismo. Piensen esta trama tan misteriosa en donde el padre, Eliezer Shukenic, compra 3 rollos en 1947 y su hijo en 1954 puede comprar el resto de esos 4 de los primeros 7 rollos y ahora ya todos en el Estado de Israel. Ahora, quiero volver un poco hacia atrás en la historia. ¿Se acuerdan que los primeros rollos fueron hallados en 1947? En 1948 estalla la Guerra de Independencia. Y como resultado de la situación creada con el cese de fuego de la Guerra de la Independencia, las regiones de Samaria y Judea, incluyendo Qumrán, quedaron controlados por los jordanos. Esta zona de Samaria y Judea es lo que ustedes hoy conocen como los territorios. Hoy se habla de los territorios ocupados o liberados por el Estado de Israel como consecuencia de la Guerra de los 6 días en el año 67, pero entre los años 1949 y 1967 esos territorios, incluyendo Qumrán, estuvieron controlados por los jordanos. Y luego van a ver un poco más adelante por qué la importancia de ello. En los años 50, el siglo pasado, es decir, cuando ese Qumrán estuvo controlado por Jordania, fue cuando el padre Roland Devaux, de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, era ciertamente el director de la Escuela de Arqueología y un muy famoso biblista. Y G. Lancaster Harding, del Departamento de Antigüedades de Jordania, un inglés que dirigía el departamento, en Jordania emprendieron la búsqueda sistemática de rollos en la zona del Mar Muerto, como así también las excavaciones de Qumrán. Y ahora pueden entender por qué los jordanos estuvieron involucrados en las excavaciones y en la búsqueda de los rollos, porque el territorio estaba controlado precisamente por Jordania. Y las excavaciones en Qumrán se llevaron a cabo en el año 1951 y entre 1953 y 1956. Ahora, sobre ese tema de las excavaciones, nosotros dedicaremos una clase específica precisamente sobre el tema. Ahora, nosotros podemos dividir en 2 grupos las cuevas en las que se hallaron rollos. Las cuevas que descubrieron los beduinos y las cuevas que descubrieron y excavaron los arqueólogos. Las de los beduinos son la cueva número 1 en 1947, la cueva número 2, 4 y 6 en 1952 y la cueva 11 en 1956. Mientras que la descubrieron y excavaron los arqueólogos como consecuencia de una prospección sistemática de cuevas. Como dije, toda la región del Mar Muerto está llena de cuevas. Ellos hicieron una prospección 4 kilómetros al norte y 4 kilómetros al sur de Qumrán. Encontraron la cueva, la rescavaron la número 1 en 1949, la 2, 3, 4 y 5 en 1952, 7 y 6 en 1956 y la cueva número 11 en 1956. Pero por rara paradoja, las mejores cuevas fueron halladas por los beduinos. La número 1, la número 4 y la número 11. La número 1 y 11 en donde se encontraron los rollos de mejor estado de preservación, y el número 4 por la enorme cantidad de rollos que vamos a hablar en unos segundos más. Entonces, dijimos que el hallazgo de las cuevas que van desde 1947 y 1956. Aquí en esta imagen ustedes pueden ubicarse también sobre la geografía. Ven, Qumrán está sobre un plató, con un tipo de meseta. Las cuevas están 1 y 2, están más o menos a 1 kilómetro al norte de Qumrán, mientras que la cueva número 11 y número 3 están ubicados en la cueva más o menos a unos 2-3 kilómetros al norte. Pero ahora me quiero centrar específicamente en la cueva número 4. Como ven, la cueva número 4
está frente a los edificios de Qumran. Aquí es el Wadi Qumran, el lecho seco del río Qumran, y la cueva número 4 se encuentra enfrente. Esta cueva fue la más rica con hallazgos de material escrito entre todas las cuevas descubiertas en el área de Qumran. Solo en esta caverna se hallaron 15.000 fragmentos de manuscritos. Y aquí quiero que presten atención, no son 15.000 documentos o manuscritos, sino 15.000 fragmentos de manuscritos, que una vez que fueron reconstruidos por los investigadores, solo de esta cueva se obtuvieron aproximadamente unos 650 manuscritos. Por ejemplo, este es un ejemplo de fragmentos en arameo, específicamente el del libro de Enoch. Sobre el libro de Enoch ya tendremos oportunidad de hablar cuando hablemos de la literatura pseudoepigráfica, de materiales que se conocen del judaísmo del Segundo Templo, en este caso materiales muy antiguos de esa época. O, por ejemplo, un fragmento en griego. Este es el detalle del libro del Levítico, que es una traducción de los 70, es decir, de la Septuaginta o 70, que es la traducción hecha por los judíos en Alejandría de las Escrituras entre el siglo III y el siglo I antes de nuestra era. Aquí solamente les quiero llamar la atención. Vieron que la mayoría de los manuscritos no aparece aquí la abreviatura de PAP, significa de papiro, porque la mayoría están escritos en cuero de animal, como yo dije, pero en el caso de que haya papiro, entonces en muchos casos se especifica claramente el material, porque es lo que es excepcional. Otra vez, ¿se acuerdan? El primer número es la cueva número 4, Q es la abreviatura de Qumran, 70 en números romanos es la traducción de la Septuaginta, o 70, el V es abreviatura de Levítico, el tercer libro del Pentateuco de Moisés, y el manuscrito A, porque significa que se hallaron otros fragmentos de otro documento, también de la traducción de este libro. En la cueva número 3, que es la más norteña, aquí simplemente les apunto, hay un error aquí en la señalización de la cueva. Esta era la cueva número 5. En la cueva número 3, hallada en 1952, se halló un documento excepcional que es el rollo del cobre. Por las características excepcionales del material de este manuscrito, el único escrito entre los rollos grabados sobre planchas de cobre, tardaron muchos años en elaborar una estrategia para desarrollar el escrito sin dañarlo de manera grave. A tales efectos se decidió llevarlo a la Universidad de Manchester, en Inglaterra, en donde se fijó la estrategia para abrirlo, a saber, cortar el manuscrito, fue literalmente serruchado, con una sierra hecha de diamante. El profesor Wright Baker del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester pudo finalmente, como dije, serruchar literalmente, aquí lo ven en la acción, serruchando el manuscrito, y el manuscrito hoy se encuentra de esta manera, ya no se encuentra en las partes unidas, en el Museo Jordano de Arqueología. Y sobre este punto vamos a explicar un poco más adelante por qué está en Jordania. Y aquí pueden ver cómo se ve el documento hoy en día. Ven aquí la tira, la plancha de cobre, en donde el texto está literalmente grabado, un documento escrito en hebreo, un hebreo tardío de finales del siglo I o comienzo del siglo II de nuestra era. La última cueva hallada por los beduinos fue la cueva número 11, localizada al norte de las ruinas de Qumran. Y un poco más adelante vamos a ver algo específicamente sobre esta cueva. En esta cueva se encontró el rollo del templo, el documento más largo de todos los encontrados en Qumran. Tiene más de 8 metros de largo y está escrito en hebreo con una escritura herodiana muy hermosa. Aquí, incluso si algunos de los participantes pueden leer en hebreo, ven que la escritura es muy, muy clara. Aquí pueden ver claramente Ubehamisha, ¿sí? Avodá, es decir,
la lectura es lo que se llama técnicamente la escritura formal herodiana, y eso es lo que nos permite, utilizando la técnica de la paleografía, es decir, la técnica de datación por medio del estudio de la escritura, que podemos nosotros establecer que este documento fue escrito o para finales del siglo I ante nuestra era o comienzo del siglo I de nuestra era. Además de las cuevas con manuscritos halladas en las proximidades de Qumrán, también en otros sitios de Samaria y el desierto de Judea se encontraron otras cuevas con escritos. Debido a la sequedad extrema de la región, ello permitió que se preservaran escritos de hace 2000 años de antigüedad. Y aquí, simplemente, en esta clase introductoria, voy a hacer mención de estos lugares y en una próxima clase habremos de estudiarlos de manera más específica. Se encontraron documentos en Wadi Dalia, al sur de Samaria, y al norte de Qumrán, de los cuales estuvimos hablando hasta ahora, Wadi Murabad, Wadi Sdir, Nahal Heber, Nahal Tselim y Masada. A pesar de los intentos de encontrar nuevas cuevas con rollos, no se han encontrado documentos desde el año 1956. Sin embargo, en enero del año 2017, el profesor Oren Gutfeld, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, anunció el hallazgo de una cueva próxima a Qumrán. En esta cueva, conocida como la Cueva 53, se la conoce como 53 de acuerdo a la clasificación de las cuevas que en su momento había establecido Devo, porque la cueva en sí misma era conocida, simplemente no habían encontrado lo que ellos encontraron, porque no se encontraron rollos, sino solo fragmentos de cerámica, que con toda probabilidad tuvo rollos en esas cerámicas cuando los beduinos saquearon la cueva en los años 50 del siglo pasado. Popularmente se la conoce esa cueva como la número 12, porque como dije que en 11 cuevas habían encontrado manuscritos, cuando se encontró esta cueva se esperaba que también fuera la número 12, pero como dije, finalmente no se encontraron documentos escritos en esta cueva. Todos los fragmentos de manuscritos hallados por los beduinos y los arqueólogos fueron traídos al Museo Rockefeller, construido en época del mandato británico y localizado en la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Hasta hoy en día se encuentra ese museo, hoy administrado por el Museo de Israel. En la década del 50 comenzó a trabajar en el Museo Rockefeller una comisión internacional de investigadores nominados por Roland Deveau, cuyo propósito era reconstruir, descifrar, interpretar y publicar estos manuscritos. De ella formaron parte investigadores americanos, ingleses, franceses y alemanes, en algunos casos católicos y en otros protestantes y agnósticos. Pero por las circunstancias políticas, ningún israelí o judío formó parte de la comisión en los primeros años de investigación. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que durante todos estos años el control de los manuscritos hallados en Qumrán estaban bajo control de Jordania? Y por lo tanto, debido al conflicto árabe-israelí, obviamente Deveau no podía nombrar investigadores israelíes o judíos, y eso recién habrá de suceder en la década del 80, después de la Guerra de los 6 días, cuando los materiales estén bajo control de Israel. Es decir, claramente ustedes ven que también, entre otras cosas, el tema del rollo del Mar Muerto está claramente vinculado, en este caso, a un conflicto político. A partir de 1955 se comenzaron a publicar los manuscritos del Mar Muerto de manera oficial en una serie publicada por la Universidad de Oxford. Descubrimientos, así se lo llama, descubrimientos del desierto de Judea, de Jordania. Y después de la Guerra de los 6 días, cuando se siguió publicando hasta el año 2000, ya obviamente ya no figuraba en su nombre de Jordania, sino solamente descubrimiento del desierto de Judea, y técnicamente se lo conoce como DJD. ¿Sí? Y a continuación veamos de manera resumida los resultados de los hallazgos. Es decir, una vez que los estudiosos estudiaron los manuscritos, otra vez para poder resumir los datos básicos, qué es lo que ellos hallaron. Primero, acerca de los manuscritos hallados en las cuevas. En total se hallaron 25.000 fragmentos de manuscritos que fueron encontrados en 11 cuevas. ¿Recuerdan ustedes? Solo en la cueva número 4 se hallaron 15.000 fragmentos de manuscritos. Es decir, la enorme mayoría se lo encontró en una específica, que es la número 4, muy próxima a Qumrán. El resto se lo halló en el resto de las cuevas. La reconstrucción de los fragmentos dio como resultado unos casi 1.000 documentos.
En este caso van a ver incluso en la bibliografía, muchas veces varía el número, entre 900 a 1000, todo depende de la manera de contar algunos de los documentos y fragmentos, pero más o menos la idea es que tenemos documentos, la mayoría de ellos muy fragmentados, tenemos documentos incluso con más de 200 fragmentos, y en otros casos documentos más o menos en un buen estado de preservación, específicamente la cueva 1 y 11. Es decir, como lo dice aquí, la mayoría de ellos muy fragmentados y solo unos cuantos en un relativamente buen estado de preservación. Pero esos son muy pocos, ¿sí? No llegan a una docena. La división por idioma. La gran mayoría de los rollos bíblicos están escritos en hebreo, excepto los pasajes de Daniel y Esdras en arameo. De los rollos no bíblicos, el 80%, aproximadamente unos 560 rollos, están escritos en hebreo, un 17%, unos 120 rollos en arameo y 3%, 20 rollos en griego. Aquí quiero mencionar o recordarles que en la época que estamos hablando, que es la época del Segundo Templo y más específicamente la época grecorromana, las lenguas más populares en la tierra de Israel eran el arameo y el griego. Por lo tanto, el hecho que tantos materiales, no solamente los bíblicos, sino también los no bíblicos, estén escritos en hebreo, nos habla algo de las personas y de la identidad de estas personas que están detrás de los rollos, pero sobre ese tema obviamente lo hablaremos en clases futuras. La división del material. La mayoría de los manuscritos están escritos en pergamino antiguo, pero alrededor de 160 rollos, 162 rollos en papiro, el 18%. Como ven, la proporción es cerca de 80% a 20%. Un rollo, y eso es un documento único, está grabado en cobre, que como dijimos es el rollo hallado en la cueva número 3, y también se encontraron algunas ostracas. Ostracas son piezas de cerámica escritas en tinta en la cueva 3, cueva 10 y en las proximidades de Qumran. Y también en algunas de las clases futuras habremos de ver que también en este caso las ostracas son importantes en muchos casos para entender el contexto social, histórico de los hombres en los cuales tenemos que entender esta literatura. Desde el año 1956, como ya dije, no se han hallado nuevos manuscritos en el área de Qumran. Sin embargo, los investigadores siguen estudiando las cuevas y sus hallazgos, tratando de resolver sus misterios. Y por eso, una prueba en este sentido es un libro publicado hace poco tiempo atrás sobre la cueva número 11, que como dijimos fue la última. Y les traigo esto solamente a título de ejemplo para que vean cómo el tema sigue produciendo nuevos datos, y lo que traté simplemente es de presentar los datos básicos. Entonces vamos a ver, es un video breve de unos 2 minutos. 70 años después de su descubrimiento sigue siendo uno de los lugares arqueológicos más intrigantes. Todavía en parte una nueva contribución a la revelación del tesoro de Qumran está contenida en un volumen que acaba de salir, una parte hasta ahora inédita de la Gruta 11 a través de nuevas campañas de excavación. La Gruta 11 de Qumran, una gruta en la que se encontraron importantes rollos, era conocida por los contenidos de los rollos, pero completamente inédita en relación a la cultura material. Se encontraron los rollos del templo, que es lo más largo de los rollos del Mar Muerto, el rollo de los Salmos, el Paleolítico, el rollo de Job. Por ello, esta es una de las grutas importantes en la que profundizar para conocer este depósito de manuscritos encontrado en torno a Qumran. Dado que los manuscritos no explican la historia de su deposición, es la cultura material quien puede decir algo. Nos puede ayudar a comprender por qué los rollos terminaron en las grutas. Y una nueva exploración de la gruta nos lleva a pensar que los rollos se colocaron en la gruta con la idea de esconderlos. Una exploración de 300 páginas del trabajo del padre Roland de Bux, el gran arqueólogo de la École Biblique de Jerusalén, que excavó por primera vez en Qumran en los años 50.
ofrece muchas posibilidades de nuevos descubrimientos, pero no se ha dicho que los nuevos descubrimientos correspondan a nuevas exploraciones, sino más bien al deseo y a la necesidad de profundizar en todo lo que la primera generación de estudiosos nos ha dado, tanto en materiales como en estudio de los textos. Entre las sorpresas que surgen en las investigaciones de los almacenes, 52 fragmentos inéditos conservados en una caja de cigarrillos. D'abord, on a pu montrer que les Bédouins avaient livré. Tenemos, en primer lugar, la prueba de que los beduinos decían la verdad. Estos rollos vienen realmente de la Gruta 11, porque los nuevos fragmentos encontrados por los arqueólogos se unen a los que trajeron los beduinos. Y además, por ejemplo, un lote con 8 nuevos fragmentos de papiro, entre los cuales hay diversos fragmentos del libro de los jueces. Propone identificar el libro de los jueces en esta ruta. Identifier des fragments qui étaient inconnus dans le premier volume de la Grotte 11. Es decir, como ustedes pueden ver entonces, en este video, el énfasis tiene que ser puesto que si se conocía hasta ahora la cueva número 11 solamente a través de los escritos, ahora una de las líneas nuevas de investigación es tratar de ver los textos, es decir, los manuscritos en su contexto de cultura material. Y precisamente en la próxima clase veremos cómo esta nueva estrategia de poder estudiar los textos, no solamente por sus contenidos, sino también por el contexto material, permite llegar a nuevas conclusiones, en algunos casos totalmente novedosas, sobre el origen de los rollos. Pero como les dije, ese tema específico lo habremos de ver en una próxima clase. Para finalizar, una última cuestión. ¿Dónde están estos manuscritos? A excepción de algunos fragmentos encontrados en posesión de manos privadas, como es el caso de Martin Schøyen en Noruega, o instituciones, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de París o el Museo de Antigüedades en Jordania, la enorme mayoría de los rollos del Mar Muerto se hallan en posesión de Israel. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de París tiene aproximadamente unos 300 muy pequeños fragmentos. Obviamente, esos pequeños fragmentos de manuscritos les llegaron a los franceses, porque Roland de Vaux, de origen francés, era el que dirigía las excavaciones y estaba controlando en esa época los materiales hallados en la época de los jordanos, y eso explica por qué la Biblioteca Nacional de París tiene unos 300 fragmentos, pero son muy pequeños. Y en el caso del Museo de Antigüedades en Jordania, eso obviamente tiene que ver con el hecho, como dije, que los manuscritos estaban en posesión de Jordania entre los años 1949 y 1967, y por eso cuando las tropas israelíes llegan al Museo Rockefeller en 7 de julio de 1967, los manuscritos que ese mismo día estaban en Jordania quedaron en manos de Jordania. Y eso explica por qué, y aquí me anticipo, si alguien llegaba a hacerme esa pregunta, por qué el rollo del cobre se encuentra en manos de Jordania, y si ustedes lo quieren ver, para eso tienen que ir al Museo de Antigüedades en Jordania, en Amán, porque los manuscritos que estaban ese día en Jordania, obviamente quedaron controlados por Jordania, pero la enorme mayoría de los manuscritos se hallan hoy en posesión de Israel. Por un lado, los fragmentos manuscritos que alguna vez habían estado en el Museo Rockefeller en la época de los jordanos, y desde ya les digo, desde el año 2000 ya no están en el Museo Rockefeller, están ahora bajo el control de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Es decir, aproximadamente unos 20.000 fragmentos de manuscritos. Pero los 7 primeros y más famosos rollos del Mar Muerto, hallados por los beduinos en 1947, junto con el no menos famoso rollo del templo, se encuentran hoy en el día bajo control del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén, y que desde noviembre de 1994 tengo el privilegio de ser el director del santuario y el curador de esos manuscritos. Bueno, Ariel, con esto terminamos por lo menos esta primera presentación de la clase, y ahora podemos abrir un espacio para preguntas o comentarios, si te parece. Okay.